Hola jóvenes, buenos días. Bien jóvenes, pues miren, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Déjenme compartirles mi pantalla para que puedan observar el tema que vamos a abordar. No sé si ya puedan observar la presentación de PowerPoint, jóvenes. Sí, teacher. Ok. Ya, teacher. Bien, jóvenes, pues miren, antes de que iniciemos, tengo la siguiente información. Tengo alumnos de ambos grupos que no hicieron actividades semanales, no participaron en los eventos cívicos, si acaso hicieron el examen, del cual no salió muy bien el resultado, y en algunos casos nada más entregaron la actividad integradora. Yo quiero comentarles esto antes de iniciar porque estamos iniciando el día de hoy con el segundo corte. Nuestro segundo corte, bueno, ustedes saben cómo hemos estado trabajando todo este tiempo y es cada, cada semana hay una actividad que hay que realizar. Los días lunes tenemos nuestra sesión de Zoom a la que si no pueden ustedes ingresar, pueden ustedes observar en la clase cuando se ha subido a YouTube. Entonces, y cuando esto sucede, que ustedes ven la clase mediante ese canal, tienen que dejar en su comentario su nombre y su grupo. Entonces, bueno, esa es la primera parte. No todos pueden asistir a la sesión por una o por otra causa, pero sí es importante y necesario que ustedes consulten la clase del día, porque luego no saben ni lo que me están enviando. Las actividades las comentamos aquí en la clase, les explico la gramática y la actividad se les envía al grupo para que ustedes conozcan qué es lo que tienen que hacer, cuándo lo tienen que entregar, cómo lo tienen que entregar. Entonces, lo que quería comentarles era que si necesitan de leer, jóvenes, seguimos con la misma situación. Tengo alumnos que me mandan en la actividad integradora, me mandaron cosas que no se pidieron. Otro, la actividad integradora era única y exclusivamente mediante una presentación de PowerPoint. Claro que las indicaciones eran, si lo vas a enviar, lo podían enviar de dos formas. Ajá. Entonces, yo les indiqué cuáles eran esas dos formas. Y pues claro que en el grupo de informática las indicaciones eran más precisas en que tenían que enviarlo en PowerPoint, por lo que tenía que calificar el profesor Sirenio. Si no ponemos atención a las indicaciones, confundimos las cosas. En el caso de práctica, bueno, es que ya no recuerdo cómo se llama esa capacitación, bueno, yo la conozco como práctica educativa. En el caso de esa capacitación, era enviarlo ya sea en PDF o tomarle captura a la pantalla y enviarlo junto con todo el documento o, como ya había yo comentado, poder enviar dos documentos, PDF, en el caso de práctica. Pero entonces, por ahí hubo alumnos que revolvieron la información, se confundieron con la información, pero miren, no hay mayor problema más que ustedes leer. Por eso les digo que lean las indicaciones. Todo viene en la actividad integradora. Las actividades integradoras ya están publicadas en el COBAE, en mi escuela en casa. Y entonces, de todos modos, en un momento más yo las subiré a Google Classroom, que es donde yo prefiero que ustedes consulten la información y que es donde la indicación dice que pues ahí se suba la actividad. Tengo la situación de que en el grupo 4102 lo suben a Classroom y luego lo envían a su asesor y su asesor hace otra entrega, así es que se duplican los archivos. No hagan eso, jóvenes. Si ya lo subieron a Google Classroom, ya déjenlo ahí, ya está seguro ahí. Y yo prefiero que lo hagan así. ¿Por qué?
porque cuando está en Google Classroom yo puedo hacerles comentarios o retroalimentación a su actividad. De lo contrario, no puedo hacer nada, simplemente califico y ya. Entonces, había personas que me estuvieron reclamando, por así decirlo, la calificación de su actividad integradora, pero son personas que enviaron su actividad al profesor, a su asesor, él lo sube a la plataforma que tenemos nosotros los docentes y pues yo ahí no puedo hacer comentarios, porque finalmente no los van a ver ustedes, los va a ver su maestro. Y el chiste es que ustedes tengan esta retroalimentación. Entonces, por eso es la recomendación que suban sus actividades integradoras al grupo de Google Classroom. ¿Sale? Bien, como hoy iniciamos el segundo corte, pues vamos a iniciar con un tema nuevo. Y en el primer corte, lo que vimos nosotros fue el cero condicional y primer condicional. Mismos condicionales que están formados por dos partes. Ahora bien, el día de hoy abordamos el segundo condicional. De la misma forma, está elaborado mediante dos oraciones. No es una, son dos oraciones. Y decíamos aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Dice la segunda condicional, se utiliza para expresar una condición improbable o imposible. Es muy diferente al cero condicional y al primer condicional. Entonces, lo que tienen ustedes que hacer es fijarse muy bien cuál es la condicional que estamos trabajando. Y entonces, dice, mi oración está en español. Si fuese rico, coma, si fuese rico, me compraría una casa. Entonces, es una situación poco probable que suceda o imposible que suceda. O sea, para que yo sea rico, bueno, es algo que para mí es imposible. Entonces, pero este condicional se debe de aplicar en este tipo de situaciones que son improbables, que son muy poco probables que suceda. Entonces, si fuese rico, está la primera oración, con el if, y luego viene la oración importante, dice, ¿qué pasaría si yo fuera rico? Me compraría una casa. Y es aquí donde se presenta el segundo condicional. Ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ay, ¿no quieren? Ya está ahí. Dice, este tipo de oraciones indica lo que ocurriría si la condición tiene lugar. Y entonces dices, si la condición tiene lugar, aunque es poco probable que suceda. Aquí es cuando utilizamos el segundo condicional. Y por lo tanto, tenemos dos oraciones que la conforman, pero ya no son como las anteriores. Dice, si ganase la lotería, fíjense cómo la traducción pueden ser dos, del if, y luego viene la primera oración, que es en pasado simple. Junto con el if, para este tipo de oraciones, va a venir la oración en pasado. Viene el if y la oración en pasado. No puede venir el if y luego viene la oración con el would. No. Entonces dice, si ganase la lotería, también pudiéramos decir, si ganara la lotería. Muy difícil que suceda. Teacher, no se ve la diapositiva. Teacher, no se ve la diapositiva. Caray, ¿no se ve nada? No se cambió, teacher, pues. Se ve la primera nada más. Caray. A ver, déjenme entonces, voy a hacer algo. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir pantalla porque algo pasó aquí con la... no. Apaguen por favor sus micrófonos. A ver, ahí se ve la diapositiva. Sí, teacher. Ya cambió, donde dice este Ya tipo se de ve, oraciones. teacher. Ok. Cambió. Listo. Bien. Gracias. Entonces, gracias por informarme. Lo que pasa es que yo de aquí veo todo diferente. Bien, entonces dice aquí, este tipo de oraciones indica lo que ocurriría si la condición tiene lugar. Dice, aunque es muy poco probable que suceda. Y entonces aquí tenemos la oración que dice, si ganase la lotería,
Solamente si eso sucede, me compraría una casa. Aquí es muy importante que ustedes vean que no es la traducción del primer condicional. Ujú. En el primer condicional, digamos que pudiera decir, si gano la lotería, presente, me compraré una casa futuro. No, aquí no es el primer condicional, es el segundo condicional en donde van a hablar de situaciones muy poco probables que sucedan. Y entonces, dice mi oración, si ganase la lotería. Pero también podemos decir, si ganara la lotería, si ganase la lotería, me compraría una casa. Vean la estructura que en la primera oración está el pasado simple. Entonces tenemos el if, el pronombre personal, el verbo en pasado simple y el complemento. Si ustedes rescatan las fórmulas del pasado simple, verán que para la forma afirmativa necesitan el pronombre, el verbo en pasado y el complemento. Este es para una oración afirmativa. Y entonces por eso gone es el verbo en pasado de ganar. El presente es win. Y entonces tenemos aquí que está nuestra oración correctamente bien estructurada. Y después de la primera oración, donde está el if, y luego la oración en pasado, tenemos la coma, que es la que va a hacer esta unión entre ambas oraciones. Y luego viene otra vez, volvemos a iniciar otra oración. Es por ello que otra vez hay un pronombre y luego aquí es un tipo de auxiliar para esta condicional, que es la segunda. Dice, es el Gould. Recuerden que el Gould le da la terminación ría al verbo. En este caso el verbo es buy, comprar. Y entonces mi fórmula dice, después de la coma, es el Gould más el verbo. Obviamente con toda la estructura de una oración. Y entonces dice, I would buy a house. Si ganase la lotería, me compraría una casa. Vean cómo ría, la terminación ría, es porque aparece la partícula would, que es un auxiliar en este caso. Y luego aquí hay una notita que Entonces dice... Sí, Alan. todos los verbos acabarían en así. Bueno, en Ajá, ya. siempre y cuando tú le pongas este would, pero ahorita vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque Ok. tenemos más variantes de esta palabrita, de este would, que es un auxiliar. Digamos que es un auxiliar para mi segunda condicional. Si utilizamos el would, efectivamente, todos los verbos que deben de ir ahí en su forma simple deben de tener la terminación ería. Compraría, jugaría, comería, correría, etcétera. Ahora dice, en este caso, Gracias. sí, claro, en este caso indicamos algo improbable. Pues sí, pues es muy difícil que yo me gane la lotería, pero bueno, si me la ganase, yo compraría una casa, yo compraría un carro, viajaría por todo el mundo, etcétera, ya que es una situación que rara vez ocurre, ¿ok? Es entonces que vamos a utilizar este condicional. ¿Dudas hasta aquí? No, teacher. No, teacher. Entonces No, teacher. pasamos a la No, siguiente. teacher. ¿Ya se ve la siguiente diapositiva? Donde está la segunda condicional se forma con el pasado Sí, teacher. simple. Ah, ok. Ya, teacher. Ah, ok, Sí, ok. Entonces sí, Sí, pasó. teacher. Dice, la segunda condicional se forma con el pasado simple en la if clause y con el would en la main clause. Ay, ¿cuál es esto? A ver, ¿qué es esto? Pues aquí está, miren. If clause, la oración con el if, que forzosamente va el if. Miren, es muy importante que tomemos nota de todo detalle, jóvenes. ¿Por qué? Hubo jóvenes y yo pienso que ni siquiera vieron la clase. Estoy hablando del primer condicional, pero tanto el cero, el primero como el segundo y el tercer condicional llevan el if forzosamente. Y entonces es una oración así como está aquí, está estructurada correctamente. Pues hubo jóvenes, bueno, y ustedes, a ver, dejen recordar si lo mandaron al grupo, sí, que me mandaban sus oraciones sin el if. Digo, bueno, si es una oración en condicional, forzosamente lleva el if.
Y entonces, aquí yo no sé qué pasó. También para las actividades integradoras. Hubo por ahí una personita que hizo sus oraciones sin el if, pues entonces no es condicional. En ningún momento es oración incondicional. Entonces, dice la if clause. ¿Cuál es la oración con el if? La primera, que es if, aquí está el if, más el pasado simple. Y esto implica que el pasado simple lleve el pronombre, verbo y complemento, si está en afirmativo. Pero si está en negativa, lleva el pronombre más el auxiliar, más el verbo, pero en su forma simple. Bueno, la negación, perdón, más el verbo en forma simple y el complemento. Por eso les digo que deben de rescatar sus fórmulas del pasado simple. Aquí no hay otra más que tener la fórmula, solamente así podremos hacer oraciones bien estructuradas. ¿Sale? Entonces va el if forzosamente y enseguida va la oración en pasado. Luego viene la coma. Bueno, aquí no lo traen esta estructura, pero viene la coma. Si no, esta oración está mal. Con esa coma que le falte, la oración está mal. Después viene la oración con el Gould. Pero aquí nos muestra, y yo se los comento también, que podemos utilizar el could, que acuérdense que ese significado es podría, de habilidad. Y might, que está aquí abajo, might, es también podría, pero de posibilidad. ¿Sale? Y entonces, aquí podemos utilizar cualquiera de estos tres en este condicional. También les comenté en el primer condicional cuáles eran los únicos que podíamos utilizar, para que por lo menos aprendamos esos, ¿no? En este caso, pues estos son los tres que pueden utilizar. Y pudieran existir más, pero esto es lo más común y es lo que vamos a estar abordando. Por eso es lo que les comento, que hay que ver qué es lo que nos piden. Porque hubo personitas también, y están aquí ahorita en esta sesión, que me mandaron oraciones con el should, en el primer condicional. Estoy hablando tanto de la actividad integradora como de las actividades semanales. Me utilizaron el should. Y yo en ningún momento les dije, podemos utilizar ese. Únicamente era el will para el futuro, el may y el can. Nada más. Pues yo no sé de dónde sacaron el should, pero tenía el should. Entonces, pues estaba mal la oración, obviamente. Aquí puedes utilizar el would. Este es el principal. Este es el que primeramente se utiliza. Pero también está la posibilidad de usar el could o el might. No los tres juntos, no dos de ellos juntos, es solamente uno u otro. Y entonces es aquí donde podemos decir que si tiene el would, va a tener una pronunciación, el verbo. Pero si tiene el could, hay que traducir el could más aparte el verbo. Entonces, ahorita se los voy a mostrar en una diapositiva que sigue. Y entonces, bueno, aquí dice, la notita también se puede utilizar los modales could y might. Estos se llaman verbos modales auxiliares. Estos se utilizan en diferentes tiempos, en diferentes formas, y ahorita es su uso como modal auxiliar. Me auxilia para este tipo de oraciones. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No escucho a nadie. Bueno, está bien. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Espero que pase. Ok, no sé. No, teacher. No, teacher. A ver. ¿Sí se ve la siguiente diapositiva donde está la estructura? ¿Ya cambió la diapositiva? ¿No? Sí, teacher. Sí. Ah, ok. Es que háganmelo saber porque no sé. Y entonces digamos que Sí, aquí teacher. podemos tener la Teacher. fórmula del condicional. La fórmula es el if más una oración en pasado simple. Repito, oraciones completas. Si ustedes nada más ponen el if y el verbo, está mal. La oración es
con base en la fórmula del pasado simple. Y aquí la oración puede ser afirmativa o negativa o interrogativa, si ustedes gustan. Son más comunes las afirmativas y negativas. Y es también común contestar la forma interrogativa. Como decir, ¿qué harías tú? Ahí estaría la pregunta. ¿Qué harías si ganaras la lotería? O si ganases la lotería, esa sería la pregunta, ¿no? Entonces sería, si yo ganara la lotería, compraría una casa. Y entonces aquí, en la pregunta también está el segundo condicional, perdón, segundo condicional. ¿Qué harías? What would you do if you won the lottery? What would you do if you won the lottery? Y entonces la respuesta, if I won the lottery, I will buy a house. Si ganase la lotería, compraría una casa. Y ahí estaría la pregunta y la respuesta, ambas en segundo condicional. Pero entonces, como les decía, lo más común es la forma afirmativa y también la negativa. Dice que entonces después del pasado simple, me regreso a la fórmula, viene la coma, que la puse aquí grande para que la vean, y enseguida de la coma viene la oración que va en presente simple. ¿Y cómo es esta oración en presente simple? Pues debe de llevar el pronombre, el would, más el verbo en su forma simple. Esa es la primera opción, pero también puede tener el could y también el might. Y todo es en presente simple, porque en realidad el tiempo que sigue aquí es presente simple, aunque está traducido precisamente por estos modales auxiliares, están traducidos con intención a futuro. Y entonces, por ejemplo, aquí tengo mi ejemplo que puse. If I ate chinicuiles, o sea, jamás lo voy a hacer. Entonces, mi oración, mi ejemplo para ustedes es, si yo comiera chinicuiles, pues jamás lo haría, pero bueno, si lo llegara a hacer, por eso dice, situaciones poco probables que suceda. I will visit. Yo estaría, este es el verbo cero estar. Vean cómo subrayé el would más el verbo, porque aquí el verbo se modifica de acuerdo al would. Estaría enfermo. Pues sí, lo más seguro, ¿verdad? O la segunda opción. If I ate chinicuiles, I could be sick. Si yo comiera chinicuiles, yo podría, aquí vean cómo estoy traduciendo este solito, podría estar enfermo. Y entonces ahí viene la otra opción. O la última, que también es podría, might es podría. If I ate chinicuiles, I might be sick. Y entonces esta oración está correctamente bien estructurada porque tengo mi if, tengo mi oración en pasado simple que es yo, si tú lo traduces sin el if, y entonces dices, la oración dice en realidad, yo comí chinicuiles. Pero esta es una oración en condicional, por eso primero pones el if, y entonces esta traducción se transforma porque es condición, causa y efecto. Y entonces, si yo comiera, vean cómo este pasado simple en este condicional, ¿cómo lo traduces? Comiera, si yo jugara, si yo bailara, si yo practicara, etcétera. Vean cómo se va a traducir. Y entonces la segunda opción, la segunda parte de la oración es dependiendo de cuáles de los tres auxiliares vas a utilizar. ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna duda? No, teacher. Bueno, No, teacher. noten también cómo podemos hacer esta inversión, cómo podemos invertir. Lo que antes era la segunda o la main clause, la oración principal, donde está el would, could o may, la podemos pasar al principio. Y entonces sí diría mi oración. Yo estaría enfermo y aquí ya no hay ninguna coma. En la segunda opción ya no hay ninguna coma. Y entonces lo que haríamos nosotros es invertir. Y ahora el if iría en medio de ambas oraciones. Y entonces dice,
if, diría, I would be sick if I ate chinicuiles. Estaría enfermo si comiera chinicuiles. Y entonces, esta parte de abajo es la misma oración que está aquí arriba, pero lo que hacemos es invertirla. Entonces, esta sería la otra forma de cómo poder hacer oraciones en segundo condicional. Y de todas formas, cuando ustedes tengan la información de los diferentes videos, van a poder ustedes darse cuenta, porque les recomiendo un video. Les recomiendo un video ahí en la actividad, que es de donde se salió esta información, para que ustedes entiendan mejor cómo se utiliza, cómo se aplica el segundo condicional. Ciérralo, por favor, mija. Te estoy diciendo, dice, pero no me escuchas. Entonces, hasta aquí. ¿Tenemos dudas? No, teacher. Ok, bien. No, teacher. Bueno, esto es con base en la gramática del segundo condicional. Ahora, es lo que vamos a abordar en este corte, segundo condicional y presente perfecto. Vamos a empezar con segundo condicional. Esta sería nuestra, creo yo, considero que esta es nuestra última semana antes de vacaciones, pero pues tenemos actividad para lo siguiente. Entonces, bueno, finalmente en esta parte tengo, digamos, que las estructuras, lo mismo que ya vimos en la estructura afirmativa, negativa, cómo formar nuestras oraciones en condicional, pues aquí lo tenemos y que vean ustedes cómo está compuesta esta oración. Ahorita no vamos a abordar el unless, el que aparece aquí, que es al menos que, al menos que yo ganara la lotería, me compraría una casa. O no me compraría una casa, sería negativa en este caso. Entonces, esta sería la estructura básicamente de la forma afirmativa y negativa, que es donde nos indica cómo acomodar la estructura o las partes de la oración. Y entonces vamos a pasar bueno, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Aquí hay algo muy importante, porque cuando vamos a emplear el verbo to be, que es el verbo ser o estar, y dice aquí que podemos utilizar la forma were en lugar del was, porque cuando vimos ese tema del pasado del verbo to be, les indiqué que el was es para unos pronombres y el were es para otros. Pero estamos hablando ahí en ese caso del pasado del verbo to be. Pero en este caso estamos utilizando también este tiempo, el verbo to be en pasado, para nuestras oraciones en condicional. En este caso, lo que vamos a hacer es utilizar únicamente el were. Aquí nos indica que el was es una forma menos formal y se utiliza más en inglés americano. Entonces, es más propio, digámoslo, decir el were para todos los pronombres. Decíamos que, pues sí es diferente cuando estamos hablando del verbo to be en pasado, solito, sin la condición. Pero en este caso, pues no es así. Dice mi ejemplo, si yo fuese, o si yo fuera, o si yo fuese, acuérdense, si yo fuese tú, compraría un coche nuevo. Y entonces, como dice mi oración, if I were you, I would buy a new car. Y ahí tenemos el ejemplo que está, if, oración en pasado con el verbo to be, y oración con el would. Y viene el otro ejemplo. Si él fuese rico, compraría un coche nuevo. If he were rich, he would buy a new car. Y estos serían esta variación del pasado simple. Porque el pasado simple tiene su fórmula específica. Y si ustedes consultan el pasado del verbo to be, entonces van a encontrar que el pronombre personal I y he se utiliza con el was. Pero en este caso, que vamos a hablar de condicionales, este verbo to be, que es el verbo ser o estar, es el que se va a utilizar con el were. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Listo? Preguntas. Teacher, yo tengo una. Sí, Carlita, dime.
En español, la traducción en español de las oraciones que están ahí de ejemplo, ¿por qué ya no lleva la coma? Ah, caray. A ver. Otra vez, tu pregunta fue, en las oraciones de ejemplo, aquí está la coma. ¿O cuál diapositiva estás viendo? Sí, esa, La- pero en la traducción al español, Ah, no. en No, español ya no lleva la coma. claro que no. En español no lleva la coma. Lo lleva en la estructura en inglés, Carlita. Ujú. Porque en español tú estás hablando en español. Hacemos una oración como tal. Si yo fuera tú, compraría un coche nuevo. Nosotros hacemos una coma, ay, ¿cómo le llamamos? Se me borró mi caseta ahorita. Hacemos la coma, el espacio, ¿cómo te diré? De manera oral. O sea, ahí hacemos un acento, ¿no? Si yo fuese tú, ahí está mi coma, pero no la pongo, porque es una oración estructurada en Ujú. español. Si yo fuese tú, compraría un coche nuevo. Ahí es donde la hacemos, pero nada más es de manera oral. Y en inglés, ahí sí tenemos que ponerla. Es obligatorio, porque es parte de la regla. Ujú. En español, la de abajo. Sí, teacher. Si él fuese rico, Ujú. ajá, si él fuese rico, ahí se mi coma, ¿no? Si él fuese rico, Sí. coma, ay, se me barrió el tren, disculpen, pero no recuerdo el nombre de esta coma que nada más la haces con el acento de la voz. Si él fuese rico, Ujú. con la Súper. entonación, ujú. Si él fuese rico, compraría un coche nuevo. Ahí tenemos la coma. Ujú. Sí, Carlita. Mm, sí, teacher, gracias. Ok, bien. Creo que es todo. Ah, sí, es todo. Bueno, esperemos que no haya dudas. Y si las hay, yo de todos modos estoy abierta. Hoy tuve que hacer la reunión a las 11 porque yo me equivoqué, pensé que iba a haber hoy un curso, es el día jueves, en el cual todos los alumnos tendremos que entrar y a los maestros el día jueves a las 10 ya estaremos informándoles, pero yo me fui con la finta de que era hoy. Entonces, dije, no, el curso de 1 hora y es a las 10, entonces aquí les van a hacer los honores y empecé a hacer mis ideas por no leer, porque yo hubiese terminado de leer que la reunión del día jueves era el jueves, no hoy. Y entonces por eso recurrí a las 11 de la actividad. De todos modos, estoy atenta hasta las 4 de la tarde por las dudas que puedan haber. Lean bien su actividad. Dice que consulten los detalles. Los detalles son los que nos hace falta apropiarnos porque luego hacemos cosas que no nos piden. Y consultar la lista de verbos, así como la asignación hecha a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes se le asigna un verbo para que ustedes hagan una oración en segundo condicional. Pongan mucha atención en la indicación de la actividad, que ahorita enseguida yo les mando. Ajá, el video va a estar listo hasta que suba, yo se los envío para que ustedes vuelvan a repasar. En la actividad tenemos también el video específico de segundo condicional, donde pueden ustedes consultar también para no esperarse hasta que suba el video de la clase. Y si llegan a entrar a YouTube a ver la clase de hoy, quienes estén aquí y quienes no, deben de dejar en su comentario del video, deben de dejar su nombre y su grupo, por favor. Entonces, porque ahí yo me doy cuenta si vieron la clase, si no quedó claro porque me están mandando cosas que no pedí, o si de plano no entraron, pues ahí está el motivo por el cual están haciendo cosas que no se solicitaron. Entonces, por eso es importante que ustedes digan, a ver, yo ya vi el video nuevamente, o por primera vez, como sea, y hay que dejar su nombre y su grupo. Uh-huh. Y entonces ahorita enseguida yo mando actividad. Uh-huh. Y, antes de que se me vayan, quiero comentarles que sí es importante que ustedes no pasen por alto el participar en los eventos cívicos, en las promociones que se les hacen por parte de la dirección y que yo refuerzo en su momento. Tengo nada más que darle una felicitación de estos grupos de cuarto, a Idalid Campos del 4101, que participó y ganó el segundo lugar en la magia de los carnavales. Yo me tomé la libertad de solicitar esta información a la licenciada Perla, que fue la que nos confirmó que efectivamente Idalid había participado, y 3 niños de primero. Estas personas recibieron un apoyo especial
Ujú. Que lo creí conveniente con respecto a su calificación, porque aparte de todas las actividades que tienen, que yo sé que tienen muchas, igual yo, o sea, todos tenemos la misma actividad, demasiada. Ujú. Estas personitas tuvieron un apoyo especial en su calificación del primer corte. Así es que muchas felicidades, Idalid, creo que estás por aquí. Y pues sigan participando, jóvenes, cuando les mandan una invitación. Y bueno, yo lo voy a hacer público de todos modos, pues en algún momento se va a saber. En el caso de 4101, igual tenemos a Maya Godoy, Katia. Ella también, ella fue diferente el apoyo. Con ella platiqué porque ella fue una de las personas que se inscribió en el curso de, se me fue por aquí, lo anoté. Escuela, no. En lo de el curso financiero que el director les promovió y que yo también en su momento lo hice. Como ella fue la única que me envió captura de pantalla de que terminó el curso y le mandaron su documento, entonces ella fue exenta con la calificación de 10 por el primer corte. Y finalmente tengo que comentarles sobre un proyecto que está por iniciarse, ya que estamos iniciando el segundo corte. El proyecto se llama Escuelas por la Tierra y este proyecto está, como decimos vulgarmente, se está cocinando para que tratemos de hacer algo desde casa, obviamente. Cuarto semestre se va a evaluar mediante este proyecto de Escuelas por la Tierra. Y la siguiente sesión, que es la del día miércoles, yo ya les estaré dando todos los datos vía WhatsApp. Ya no tendremos otro Zoom, el día miércoles nada más es uno por semana. Y entonces yo les estaré informando cómo se va a trabajar, qué se va a hacer, pero con toda seguridad pues se tiene que trabajar lo de las pilas, que son el reciclado de pilas. Entonces, pero yo les estaré dando información completa el día miércoles, por favor. Si tienen alguna duda, bueno, por mediante los grupos de WhatsApp podremos estar aclarándola, ya que como yo soy asesor del 4101 y el profe Martín del 4102, tendremos que trabajar el mismo proyecto y él dará su información a su grupo, por su grupo, y yo daré la información por mi grupo. ¿Dudas? Y claro que se aceptan propuestas. Si alguien tiene una buena idea sobre lo del reciclado de pilas de todo tipo, se aceptan propuestas, pueden mandarme WhatsApp privado y pónganle proyecto, así nada más para que yo pueda abrir su mensaje, porque acuérdense que no estoy contestando mensajes privados. Y en ese sentido, me abocaré a abrir el mensaje y a ver cuál es la propuesta, y a lo mejor hasta es una muy buena propuesta que puede favorecernos para este proyecto. Bien, jóvenes, ¿dudas? No, teacher. No, teacher. No, Les voy a suplicar de favor que me hagan el favor de prender sus cámaras para que pueda yo, bueno, ya Armando es el único que la ha tenido casi toda la clase. Bien, entonces, para que pueda tomar mis capturas, porque ahora resulta de que necesitamos captura de todo. Entonces, bueno, no llegaron todos, no prendieron todos, pero estamos, o está tardando, no sé. Ya está Alan, ya está Itzel, Ruby, Franco, Katia, me faltan los 4 de abajo para pasar a la siguiente pantalla. Bien, entonces nada más permítanme imprimir pantalla. Alejandra, vuelve a apagar. Hetzi, Keren. Bien, pues no los tengo a todos. Déjenme tomar captura de la primera pantalla. Imprimir pantalla. Y caray, creo que es todo. Bien. Bueno, jóvenes, pues entonces me dio gusto estar con ustedes y ya pueden apagar sus cámaras si gustan. Me dio gusto verlos, por lo menos por medio de la pantalla. Y seguimos en contacto. Dudas que tengan, estoy a sus órdenes para cualquier duda. Procuren hacer sus consultas antes de las 4 de la tarde. Yo de todos modos, si lo hicieran ahorita después de esta sesión, yo tengo clases a las 12, entonces no les puedo contestar, pero antes de las 4 con gusto les contesto, hasta donde pueda. ¿Ok? Teacher,
Sí, Karen. ¿No le comentó al profesor Enio sobre el tema del proyecto que tenemos que hacer que dijo en la reunión que tuvimos el director?